Buenas tardes, el día de hoy, 17 de junio, vamos a tener la clase número 6 del seminario de tesis. Vamos a dar un par de minutitos más, esperar a ver si alguien se conecta. Si no, vamos a empezar a repasar algunos temas y a darles algunos tips que pueden ser de utilidad. Bueno, vamos a empezar la clase. Voy a primero compartirles la pantalla para que vayamos revisando más o menos los temas. Para quienes no han enviado su ensayo y su avance de tesis, es necesario que lo hagan a la brevedad para que podamos ir avanzando pues propiamente con su tema y con el proyecto, ¿no? Entonces, como les decía, la clase 6 de hoy, pues es como digamos un repaso, debido a que pues, no se pudo conectar nadie, no vamos a poder como profundizar en los temas si no está pues la persona, ¿no? De la tesis. Entonces, les puse aquí 5 tips para encontrar fuentes de información confiables. Ya en alguna ocasión vimos cómo buscar información en Google Scholar. También por ahí en la plataforma les subí un video de YouTube donde más o menos les enseñan cómo a hacer búsquedas en otros sitios, ¿no? Como Cielo o otras revistas Open Access. Pero aquí les pongo estos otros recursos para que los vayamos revisando, ¿no? El primero pues es también un video de YouTube, pero antes de que veamos ese, quiero que pensemos un poquito en cómo hemos redactado o cómo estamos redactando las cosas que vamos escribiendo, ¿no? Sobre todo lo digo porque está de nuevo el problema, o veo que está presente todavía el problema de no saber cómo parafrasear, ¿no? Ya también el viernes pasado vimos un poquito de lo que era parafrasear una idea, lo vimos con Jasmine, pero bueno, ya iremos viendo más o menos eso. Dentro de ese mismo parafraseo, pues surge un tema muy importante que es, perdón, las reglas de ortografía, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla. Listo, para que veamos aquí justo esto que les hablaba, ¿no?
Este es un enlace de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es, digamos, un recurso que los deja abierto al público en general y que ustedes pueden revisarlo, ¿no? Incluso pueden revisar qué cosas de su biblioteca digital están en Open Access, ¿no? Acuérdense que Open Access significa que es un repositorio de acceso abierto y que no necesitan pagar. Entonces, bueno, ahí ya pueden ver que nos ponen las reglas de ortografía. La idea de poner los puntos sobre las IES no es otra cosa más que la aplicación, o sea, esto responde a un error muy frecuente entre la gente que es la aplicación incorrecta de la ortografía, ¿no? Porque eso, como ellos bien indican, cambia por completo el significado de las palabras. Para escribir correctamente las palabras conviene saber que éstas se dividen en sílabas. ¿Qué es una sílaba? Pues bueno, son sonidos articulados en una sola emisión de voz. La sílaba tónica se pronuncia con más intensidad que las otras sílabas que forman la palabra. Ejemplos, y aquí nos ponen el ejemplo de cuaderno o mírame, que es un verbo. Y la sílaba tónica del cuaderno es der, y la sílaba tónica de mírame es mi. Así, las palabras se dividen en agudas cuando la sílaba tónica se encuentra al final de la palabra. Por ejemplo, pan, son, rapidez. Las graves es cuando el acento recae en la penúltima sílaba, como precioso o volumen. Mientras que las esdrújulas es cuando la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba, como periférico o México. Lo anterior nos ayuda a acentuar correctamente las palabras. Para ello es importante conocer lo siguiente. Las reglas de acentuación, cuando son agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. En el primer ejemplo de agudas, se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Ejemplos, encontró o motín. Y no se acentúan cuando terminan en cualquier consonante. Como ejemplos nos ponen feliz o candil. Mientras que las reglas de acentuación para las palabras graves se acentúan cuando terminan en cualquier letra que no sea N, S o vocal. Ejemplo, mastil. Y no se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, periodismo. Las esdrújulas y sobresdrújulas se acentúan siempre. Ejemplos, plátano, cadavérico. Las palabras monosilábicas no se acentúan a menos que requieran el acento diacrítico. Diacrítico quiere decir que cuando las palabras tienen la misma escritura, y dicen tienen la misma escritura, pero es distinta significación. Nos ponen ejemplos, el sí condicional, o sea, sí, voy a concluir mi proyecto de tesis, sí entrego los avances de mi proyecto, ¿no? Es un ejemplo. Se, pronombre, ¿no? Más ¿qué otro? Se de pronombre más de conjunción, el sí afirmativo, el se del verbo saber y el más de cantidad. Entonces, finalmente nos recomiendan
Para el desarrollo de la ortografía, hagamos una lectura cotidiana para que el ejercicio constante de la redacción pues, sea todavía más fácil, ¿no? Entonces, eso por un lado, ese es uno de los recursos, ¿no? El otro que quiero que revisemos es este de ejemplo de sitio Open Access confiable. Aquí este sitio, pues es el sitio del Open Access de la UNAM. Entonces, pues bueno, pensemos que en la UNAM vamos a encontrar cosas muy útiles. Y si se dan cuenta, es más o menos, es como un motor de búsqueda muy similar al que a lo mejor podría ser el Scholar, ¿no? Digo, no muy similar, pero bueno, está aquí todas las áreas, o sea, están los filtros, en este caso, pues, ciencias sociales, ¿no? Para ciencias de la educación, y pues aquí le pueden poner educación o el tema de su tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, le buscamos, y como son puros artículos o libros open access, más bien son libros de acceso abierto, bueno, nos va a dar diferentes opciones, ¿no? Incluso si quieren hacer una búsqueda más específica, pues le pueden poner la bibliografía como se hace en los motores de búsqueda de las bibliotecas, ¿no? Ponemos el año de publicación, el autor, el título, el tema y el área de conocimiento. Entonces, aquí yo le puse educación, por poner un ejemplo, y nos salen estos dos libros, ¿no? Bueno, esta lista de libros. Modalidades no presenciales de educación superior, la educación a distancia en México, narrativa de una historia silenciosa, presencia de las TIC en la práctica docente, del Sistema de Universidad Abierta y Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un estudio comparativo. Luego, el estudio social y cultural de la educación, claves conceptuales para el pedagogo en formación, sistemas educativos latinoamericanos. O sea, este es como más histórico, ¿no? Patricia Ducón es una historiadora de la educación. Aprendizaje en red, sus características, actores e intervenciones. Aprendizaje en red, otra vez, pues son diferentes ediciones. Flexibilidad curricular en la educación bibliotecológica, el tiempo de la educación, esto es como más general, pero si se fijan es muy reciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención ese. Entonces me meto aquí y me pone el autor Gregorio Weinberg, nos dice en su resumen que, bueno, es más bien un volumen que reúne una selección de escritos pues, del pensador en torno a un tema de reflexión de primera magnitud y enorme actualidad. La educación, tanto en su historia, sentido, dimensiones y alcances, como en su relación con el tiempo a lo largo de la cultura y las existencias de la sociedad contemporánea. O sea, de pronto este resumen nos puede ayudar a saber si vamos a descargar el PDF que está acá, el PDF del libro o no, o sea, si nos sirve de algo o no. A mí pues me serviría, por ejemplo, para darme un contexto más general acerca de justo como él dice él, ¿no? O sea, un contexto más histórico, más simbólico de sentido y que nos permita, digamos, dimensionar cómo ha sido la educación desde los niveles históricos, sociocultural y las exigencias de una sociedad contemporánea, porque pues es reciente del 2020, ¿no? Entonces, bueno, así le pueden hacer, ir buscando aquí y pues ir encontrar algunas cosas. Acuérdense que nunca van a encontrar así el libro que tiene exactamente el tema que ustedes buscan, con exactamente las palabras que ustedes pusieron, ¿no? Pero el chiste de este tipo de buscadores es que ustedes vayan encontrando qué temas rodean a su tema de tesis, ¿no? O sea, hoy una alumna me mandó su ensayo y su avance de tesis, y ella hablaba a grandes rasgos pues, de la importancia de la investigación en las ciencias de la educación. Decía que era como para que nosotros, o dentro de las ciencias de la educación, nosotros como país veamos como los avances que han existido, ¿no? Digamos, tanto en las políticas públicas o eso. Pero también debemos de pensarlo más a nivel como general, ¿no? Siempre tenemos que partir de lo general a lo particular,
pero también hacer ese ejercicio de lo particular a lo general, ¿no? Porque mucho de la investigación que se hace en México, pues también es retomada en otros países de América Latina, ¿no? O viceversa, como el caso de este autor, ¿no? Él es argentino y pues está en una biblioteca de México, ¿no? Entonces, bueno, dar más o menos, tratar de hacer ese ejercicio para irle dando contexto a nuestras palabras y a nuestros argumentos. Otra cosa que quiero que veamos de estos recursos que les compartí es las reglas de ortografía, ¿no? Esas ya las habíamos revisado, tienes razón. No, es el de componentes del razonamiento. Es que como son de la universidad, vamos a hacer un pequeño recorrido. Acá está. Porque esta página de la UNAM es como que da este recorrido, ¿no? Componentes de razonamiento, premisas y conclusión. Entonces, entramos. Aquí nos dice, ¿qué es un argumento? Pues bueno, un argumento se compone de un conjunto de proposiciones, de las cuales unas se denominan premisas y otras reciben el nombre de conclusión. Las premisas son las razones que se ofrecen con fundamento o apoyo, a fin de que otras personas puedan aceptar racionalmente la conclusión. En el caso del proyecto de tesis sería mi conclusión, ¿no? O mis conclusiones, las conclusiones que estoy trabajando a lo largo de los capítulos, etcétera. Entonces, la conclusión, por su parte, es la proposición que se define sobre la base de las premisas. ¿Cómo es que yo llego a una conclusión? A partir de las premisas. ¿Y de quiénes van a ser esas premisas? Bueno, de los autores que yo ya leí acerca del tema. Entonces, yo voy a concluir algo que va a ser de mi autoría, de mi cabeza y de mi reflexión, ¿no? Un requisito importante para que exista un argumento es que debe existir al menos una premisa y una conclusión, pero debe quedar claro que puede haber más de una premisa. A veces se utiliza como sinónimo la palabra razonamiento para denominar el argumento, pero en este texto reservaremos la palabra razonamiento para referirnos al proceso mental que nos permite arribar este tipo de pensamiento. Y emplearemos argumento para la expresión lingüística a través de la cual se expresa el razonamiento. Entonces, primero vamos a ver el argumento, esquema del argumento. Creo que está muy chiquito, déjenme darle. Por eso irse los leyendo un poquito, ¿no? A ver, aquí. Vamos a darle un poquito de zoom, ahí está, ¿no? Para que exista un argumento debe existir al menos una premisa, pero debe quedar claro que puede existir más de una premisa, ¿no? La premisa 1, la premisa 2, premisa N es que puede haber más de una premisa, ¿no? Premisa 1, premisa N significa 2, 3, 4, 5, 6, hasta las que quieran, ¿no? Y luego de esas premisas está la conclusión. Entonces, la premisa 1 nos dice todos los artistas son personas creativas. La premisa 2 nos dice Remedios Varo fue un artista. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Pues bueno, que por lo tanto Remedios Varo fue una persona creativa. Porque era un artista y los artistas son personas creativas. En todo argumento hay una relación inferencial, es decir, a partir de ciertos datos que nos ofrecen las premisas, extraemos otros, que es la conclusión, que es justo lo que se pone en este ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo de argumento. Lee los argumentos y piensa cuál de ellos es más sólido. Número 1, mi prima Luisa abortó y tuvo remordimiento después de hacerlo. Por lo tanto, todas las mujeres que abortan tienen remordimiento después de esta acción. Y el argumento número 2, 5,000 mujeres entrevistadas alrededor del mundo señalan haber tenido remordimientos después de abortar. Por lo tanto, probablemente todas las mujeres que abortan tienen remordimiento después de esta acción. Entonces, si se fijan, acá los dos hablan del mismo tema, pero lo argumentan de manera diferente, ¿no? El primero es una afirmación. En la investigación, la regla de oro es no hay que afirmar nada, porque nada es completamente verdad.
¿no? Siempre hay un 0.05 que es el error, o lo que comúnmente se denominaría la excepción a la regla. Entonces, pues aquí lo ponen como más general, ¿no? Casi como una regla. Y aquí, pues ya nos dan datos, ¿no? Nos dicen cuántas mujeres, ¿no? Y aquí dice todas las mujeres. Todas las mujeres del mundo no son 5,000, ¿verdad? Entonces, si se van dando cuenta, o sea, hacer este ejercicio nos va a ayudar a hacernos un criterio acerca de cuál de los dos argumentos es más sólido, ¿no? Aquí dice 5,000 mujeres entrevistadas alrededor del mundo. Aquí nada más dice que como su prima Luisa abortó, entonces se asume, esta persona asume que todas las mujeres, o sea, a partir de una persona, se cree que el resto son iguales. Y acá dicen, pues, solo 5,000 personas, no, 5,000 mujeres, que no son 5,000 mujeres de un solo lugar, sino 5,000 mujeres que representan el universo global de mujeres, ¿no? Señalan haber tenido remordimientos después de abortar. Entonces, por lo tanto, probablemente en estadística, sobre todo en la estadística, digamos, de encuestas, que es como donde se utiliza más datos, etcétera, ¿no? Se habla de probabilidad, ¿no? Y acá esta persona habla de certezas, porque dice todas las mujeres, y aquí dice probablemente todas las mujeres que abortan tienen remordimiento después de esta acción. O sea, probablemente sí o probablemente ninguna, ¿no? Entonces, escribe aquí, la idea es que ustedes pues escribieran las razones y compararan sus respuestas. Hiciéramos un ejercicio, pero bueno. Quiero que lo vean para que más o menos se hagan una idea. Si necesitan que yo les suba el recurso a la plataforma, con gusto lo hago. La analogía de premisa y conclusión. Ese es otro ejemplo interesante, ¿no? Déjenme compartirlo con audio y video porque este tiene audio, tiene video. Entonces acá dice, escucha sobre la relación que hay entre las premisas y la conclusión a través de la ejemplificación de un edificio y sus cimientos. También podrás leer la información. Entonces este es el edificio. Para entender la relación entre las premisas y la conclusión, podemos pensar dicha relación ejemplificándola con un edificio y sus cimientos. En este caso, el edificio vendría a ser la conclusión y los cimientos sus premisas, pues las premisas son aquello que sostienen el edificio, de tal forma que si queremos tener una conclusión fuerte, necesitamos tener premisas sólidas que permitan mantener en pie el edificio. En el caso contrario, este en algún momento se desplomará, de la misma manera que si no contamos con premisas fuertes, la conclusión será fácilmente refutable. Para entender la relación entre las premisas y... Aquí está el texto, ¿no? Igual yo creo que sí les voy a publicar este enlace para que hagan el ejercicio con su tesis, porque ya avanzamos en el nivel donde ya no copiamos y pegamos, sino que parafraseamos, ¿no? Pero esas parafraseadas que nos aventamos en nuestro proyecto de tesis tienen que ser las premisas que sostengan a nuestro proyecto de tesis. En este caso, el proyecto de tesis sería el edificio, y si las premisas o nuestros argumentos, premisas, no son lo suficientemente fuertes, pues como bien dice la persona que lo narra, pues en algún momento se desplomará, en este caso, pues la tesis, ¿no? Para que eso no pase, les recomiendo que hagan este tipo de ejercicios y que lean muchísimo. Lee la conclusión y elige la premisa que te parezca más fuerte para defenderla. Arrastra la premisa al cimiento del edificio y comprueba qué tan fuerte es. Vamos a ver. Debes comprar gatito, el alimento para gatos. Me imagino que el argumento es como un producto, ¿no? 1 de cada 10 gatos prefiere la marca Gatito. El siguiente dice, de 1,000 gatos a los que se alimentó con Gatito, 900 lo prefirieron.
Gatito es el alimento que gusta a los gatos de mi vecino y Gatito es anunciado en la televisión por lo que es considerado el gato más longevo del mundo. Otro es, Carlos es el mejor hombre para casarme. Todas las personas opinan que Carlos es el mejor hombre para casarme. Carlos dice que él es el mejor hombre para casarme. Carlos es honesto y responsable. Y Carlos tiene algunas conductas que me desagradan, pero lo amo y sé que cambiará si me caso con él. ¿No? Y así. Entonces, si se dan cuenta, pues hay argumentos que son muchísimo más certeros que otros, ¿no? Todos los profesores dicen que debo hacer mis tareas en casa y no copiarlas. Hacer las tareas me permite desarrollar habilidades mismas que al copiar no desarrollaría. Todos mis compañeros hacen sus tareas y no las copian. No puedo quedarme atrás. Debo hacer mis tareas para que todos me dejen de molestar. Fíjense, esta está buena, ¿no? Todos los profesores dicen que debo hacer mis tareas. Bueno, pues así como deber, no. Porque el que está preparándose para ser un profesionista, pues eres tú, no el profesor. El profesor ya es un profesionista. Él, pues te recomienda que las hagas, pero si quieres hacerlas o no, pues eso ya es tu responsabilidad como un adulto, ¿no? Hacer las tareas me permite desarrollar habilidades mismas que al copiar las tareas no desarrollaría. Eso es verdad. Porque, pues bueno, cuando yo voy a elegir entonces lo voy a poner acá. Bien, esa premisa es la más sólida para soportar la conclusión. Pues claro, ¿no? Porque si leemos la otra de todos mis compañeros hacen sus tareas y no las copian, no puedo quedarme atrás. Si eso significa que lo estoy haciendo nada más por mi ego, de que no quiero quedarme como el que no entregó las cosas y no lo estoy haciendo realmente porque quiera aprender, ¿no? Y finalmente el otro argumento que ponían era debo hacer mis tareas para que todos me dejen de molestar. Bueno, pues es más o menos parecido a la primera, ¿no? El maestro no molesta. El maestro hace recomendaciones y tú como un adulto que estudia para prepararse a nivel profesional, pues toma las recomendaciones o no y a partir de esas recomendaciones toma sus decisiones que le servirán para su futuro académico y su vida en general, ¿no? Al final es un poco eso. Entonces, bueno, voy a ponérselos para que vayan haciendo el ejercicio y se den cuenta que además es muy divertido y les va a ayudar pues justo a este tema del razonamiento, ¿no? A que lo tengan más claro, a que entiendan la importancia que tienen argumentar de manera sólida nuestras ideas, ¿no? Y que estén, como siempre les pongo en sus proyectos, en sus ensayos, que se sostengan en evidencia, ¿no? Que me digan, es que yo pienso esto y fulanito publicaron algo al respecto acerca de esto, entonces yo creo que sí puede ser cierto, ¿no? O fulanito y sutanito publicaron eso, pero yo creo que no es tan así, porque en la actualidad esto y aquello, ¿no? Pero tienen que ser argumentos sólidos basados en información confiable. Entonces voy a compartir ahora la pantalla para que veamos un video justo que nos va a hablar sobre la importancia de encontrar fuentes de información confiables, ¿no? Ya medio hemos revisado, pero quiero insistir en eso porque es importante, ¿no? Entonces ahí va. ¿Alguna vez te has preguntado si la información que buscas en internet es confiable? Acompáñanos, aquí te dejamos 5 tips de información. Esperen, porque no lo puse bien. Ahí está, comparte, sí. Listo. ¿Alguna vez te has preguntado si la información que buscas en internet es confiable? Acompáñanos, aquí te dejamos 5 tips para que lo averigües. Número 1. Autoría de los materiales. Si buscamos contenido de calidad y fundamentado por un especialista u organismo, debemos ver si los materiales que proporciona el sitio están aprobados por un autor o una empresa que resulte confiable. De lo contrario, es difícil determinar de dónde es el contenido y quién lo produjo. Número 2. Referencias a otras fuentes. Las plataformas con contenidos de calidad suelen mostrar las referencias de donde han tomado la información que brindan, ya sean otros sitios, autores o libros.
Lo ideal es que estas referencias terminen por dirigirte a la fuente primaria. Número 3. Actualización del sitio web. Si ves que el sitio web se encuentra desactualizado y posee contenidos viejos, es posible que los responsables hayan abandonado el proyecto. Un sitio de calidad siempre se mantiene al día con las últimas tendencias y materiales. Número 4. Objetividad. Es necesario que un sitio web de calidad disponga de la información de manera objetiva, ya que si un sitio web presenta a sus autores, estos deben de ser especialistas en los temas que trata. Los financia una institución de prestigio y tiene propósitos claros. No deberían necesitar mucha publicidad o pop-ups emergentes que interrumpan la lectura. Por ejemplo, si un sitio web plantea que es educativo, debe demostrar que su objetivo es educar y no solo entretener o entregar contenidos. Número 5. Precisión. La información que hay en un sitio web de calidad debe de estar bien escrita, con un estilo de redacción acorde con sus objetivos y su público. Por lo tanto, es importante considerar que la información esté claramente presentada y las ideas bien definidas. Por ejemplo, si se entrega una cifra, hay que revisar si están las fuentes bibliográficas que la respalden. Y si se presentan opiniones personales, más vale que estén bien fundamentadas. Esperamos que estos 5 tips les hayan sido útiles. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¿No? Ese último punto me gustó, ¿no? Porque resume perfectamente lo que yo ya les vengo insistiendo desde hace un tiempo, ¿no? Aquí vamos a hacer una nueva que diga justo eso, ¿no? Acerca de las opiniones personales. Tienen que ir perfectamente fundamentadas. No porque su opinión no sea importante, sino porque es un proyecto de tesis, no es una charla casual. Básicamente por eso. Entonces, les pongo estos enlaces para que los revisen y cualquier duda o consulta que tengan, pues a través de la plataforma nos podemos comunicar o por WhatsApp, ¿sale? Por mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.